tenido el privilegio de estar predicando junto con mis pastores y otros hermanos predicadores en nuestra amada iglesia. Y a menos que algo cambie fortuitamente, la próxima semana también estaré predicando, aunque en Concepción. Ese sermón va a estar más enfocado en la figura de Pilato. Hoy día quiero tocar otro tema que creo que es muy importante en nuestro texto, que es la maldad, la profundidad de la maldad humana, tanto de los judíos como de Pilato, y el control de la maldad por parte de Dios para el cumplimiento de los propósitos divinos. Dios tiene un plan, tiene propósitos, y en sus propósitos Él contempla la maldad del hombre y la utiliza a su favor. ¿Por qué creo que es necesario predicar este tema o este asunto en este texto? Juan nos muestra al Verbo encarnado. Juan nos muestra a Jesús como Dios. Comparado con Jesús, todo hombre palidece. Eso es algo evidente en el Evangelio de Juan. Solamente en los últimos hechos tenemos que Judas traiciona a Jesús con un beso. Tenemos que los discípulos abandonan a Cristo cuando lo arrestan. Tenemos a Pedro negando a Jesús. Tenemos a los judíos que lo enjuician con falsedad, y ahora vamos a tener a Pilato, el gobernador romano. Tenemos a Roma también, el cual, bueno, van a dictar muerte a Jesús de manera falsa, porque ningún pecado, ningún delito hayan en él, pero de cualquier manera igual lo van a enjuiciar. Mientras más nos vamos acercando a la cruz, más brilla la gloria de Jesús, más brilla la gloria de Cristo, pero a la vez más potentes se hacen las tinieblas de los hombres. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y mientras más poderosa se hace la luz, más poderosas también se revelan las tinieblas que yacen y están todo el tiempo en el corazón de los hombres. Ahora un poco de contexto para poder entender mejor lo que hoy día veremos. El texto parte diciendo muy de mañana. Bueno, dice de mañana, pero otras versiones dicen muy de mañana. Esto probablemente se refiere a la amanecida. Quizás estamos a las 6 de la mañana. Muy probablemente esa es la hora en la cual nos encontramos. Y Juan proporciona el detalle que Jesús es entregado para la crucifixión a la hora sexta, más o menos unas 5 o 6 horas después. Nosotros lo leemos en cosa de minutos y nos encanta pasarnos todo por alto. Nunca nos ponemos en los pies, en los zapatos, no nos ponemos nunca el cinturón de los que están en el texto. Pasamos sobrevolando, pero estos fueron 5 o 6 horas en el cual ocurrieron muchos eventos. 6 horas ajetreadas para Pilato, muy ajetreadas para Pilato, porque en su poder residía todo. Pero asimismo, ajetreadamente pudo hacer el bien, pero no hizo el bien, él hizo el mal. Hubieron 5 o 6 horas para arrepentirse, para dar marcha atrás a toda la maldad y no ser tenidos por malos eternamente. Sin embargo, esas 5 o 6 horas las escogieron para proseguir en la maldad. Tenemos en nuestro texto a Jesús, tenemos a los judíos ansiosos por concretar su plan malvado. Entre los judíos tenemos principales sacerdotes y ancianos, escribas y todo el concilio. Eso es lo que nos dicen, porque los 4 evangelios nombran este evento, pero también hay que considerar que muy probablemente habían muchos judíos normales y corrientes que siguieron el tumulto y el alboroto. Y también tenemos a Pilato en aprietos. Pilato era el gobernador de la provincia de Judea. Normalmente Pilato residía en Cesarea, que era una ciudad costera, pero producto de las fiestas y del gran tumulto que se forma, entonces se cambió temporalmente a Jerusalén. ¿Para qué? Para él entonces poder estar ante cualquier disturbio, porque su trabajo dependía de esto. Si él tenía un mal desempeño, él podía ser depuesto de su cargo. Ahora, nosotros vemos esta figura de Pilato y pensamos que él pudiera llegar a ser como un poco compasivo, como que quería hacer la voluntad para dejar a todos felices,
Pero esa no es la realidad de Pilato. Los historiadores dicen que él era un hombre implacable. Él mandó muchas veces a matar a los judíos por cosas que a él no le interesaban en lo más mínimo. Cuando se trataban de ley judía, no le importaba. Cuando se trataba de ídolos, no le importaba. Y los mandaba a matar. Sin embargo, aquí vemos que no se comportó de la misma manera. Pero eso no es a favor de Pilato. Al contrario, la única vez que quiso ser un poco más compasivo fue cuando más acarreó pecado. Él tan solo estaba protegiendo su figura, su puesto, porque había llegado muy alto. Y ahora, el contexto de nuestro libro. ¿Por qué Juan escribe esta porción? Siempre es necesario que nosotros volvamos y recordemos qué fue o qué es lo que quiere decir el que escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Y para eso tenemos Juan 20, versículos 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Cristo venía de los judíos, pero no iba a salir de la compañía de ninguno de estos hombres malos que odiaban a Dios. Venía de los judíos, el Cristo, pero no iba a ser un fariseo, ni un sacerdote levita, ni tampoco iba a ser amigo de Anás o amigo de Caifás. No iba a ser escriba, ni tampoco iba a ser celote, ni tampoco iba a ser publicano, ni iba a ser aliado de Roma políticamente o civilmente, ni tampoco iba a ser el enemigo, porque su reino era de una naturaleza distinta. El Cristo viene como el enviado de Dios, directamente desde el cielo, y su plan contempla la maldad humana para el cumplimiento de sus propósitos. Los judíos, los romanos y todos los que estaban en contra de Cristo, ellos no sabían que su maldad estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Ellos pensaban que estaban haciendo lo que querían, pero lo que querían estaba siendo utilizado por Dios. Dios, esto es muy importante, Dios no se hace cargo de la maldad humana, Él no es el responsable. Cada quien pagará sus propios pecados, pero los propósitos de Dios contemplan utilizar la maldad humana para el cumplimiento de lo que Él quiere hacer, el cumplimiento de su voluntad. Entonces, en primer lugar, veamos qué tan mala es la maldad humana, los aspectos de la maldad humana, por la cual todos los hombres son destituidos de poder ser algún tipo de Cristo. Solamente Jesús es el Verbo encarnado, ninguno más. Juan se encarga de mostrar solamente a Jesús como aquel en quien reside la divinidad. Él es el verdaderamente hombre y el verdaderamente Dios. Y cuando vemos la maldad humana sabemos que nadie más puede ser un Cristo. Nadie más puede ser Cristo. Cuando vemos la maldad humana, Jesús es exaltado como el único que no tuvo maldad. El único perfecto Mesías prometido que cumplió todas las promesas, el Hijo de Dios, como lo dice Juan. Entonces, en primer lugar, respecto de la maldad humana, vemos en el versículo 28 lo que podríamos nombrar como una prisa maligna. Versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. En otras versiones dice era muy de mañana o era de madrugada, como a las 6 de la mañana aproximadamente. Los judíos estaban ansiosos, muy ansiosos, y no podían esperar más. De hecho, tenían a Jesús atado y lo llevan de casa de Caifás al pretorio para ser condenado a muerte. Lo habían tenido durante toda la noche en sus juicios corruptos. Caminaron en medio de la oscuridad de casa de Caifás al pretorio, porque ellos tenían que hacer esto, era su gran oportunidad. De hecho, lo más probable es que en el camino y producto del barullo, del sonido, de todo lo que estaban haciendo, despertaron a la ciudad y los despertaron a odiar a Jesús, porque los hacían decir sus propias palabras. Se abrieron paso para llegar a primera hora de la mañana. No podía ser las 7, no podían ser las 8, tenía que ser apenas despertaran. Así es el pecado. La maldad siempre tiene prisa para cometerse y espera muy ansiosamente la maldad
para hacer lo que quiere hacer, cumplir su acometido, aunque la víctima sea un inocente. Ese es el testimonio de la Escritura. La maldad nunca puede esperar, siempre está ansiosa. Proverbios 1:16 dice, porque sus pies, hablando de los pecadores, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. De hecho, la prisa, el arrebatamiento, la premura, la rapidez, es un signo generalmente de que las cosas no se están haciendo bien, de que hay pecado en medio de aquello, de que se quiere hacer algo que no es la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros vemos acá, porque el comportamiento de los judíos y el comportamiento de Jesús es totalmente distinto. Mientras todos estaban muy apurados y no podían esperar un segundo más, ¿cómo estaba Jesús en nuestro texto? Él estaba intentando desamarrarse, él estaba defendiéndose cada vez que podía, él estaba tranquilo, pero los demás no estaban tranquilos. Todos batían sus lenguas rápidamente para decir, este es su pecado, esto es lo que él dijo, por esto hay que condenarlo. Y Jesús, cuando hablaba, hablaba poco, y a veces ni siquiera hablaba, ni siquiera salía defensa de sus labios. Cristo tranquilo, actuando con paciencia, sumisión, sabiduría. Pero esa no es la forma en la que estaban los judíos, porque la maldad siempre tiene prisa. Siempre, bueno, los judíos ni siquiera se acostaron. Estaban ansiosos de hacer el mal. Sin embargo, Jesús, desde antes de la fundación del mundo, sabía que este día llegaría. Y él estaba tranquilo. Se presentó para hacer la obra como el siervo sufriente, como nosotros leímos recién en Isaías 53, aquel que no abrió su boca, aquel que enmudeció, aquel que es llevado como un cordero al matadero. Si Jesús se hubiera defendido, quizás se hubiera librado de la cruz. Por eso él muchas veces guardó silencio y nada dijo. Una pequeña aplicación práctica. Ten cuidado, hermano mío, si tú estás tomando una decisión apresurada. Ten cuidado si lo que tú quieras hacer en este momento no puedes esperar hasta el día de mañana. Eso es un mal signo. Cuando no puedes esperar hasta mañana. Cuando no puedes aguantar una noche de oración. Cuando te dicen, necesitas un poco de consejería y tú no quieres nada de consejería. Eso es un mal signo. Tú piensas que si no lo haces ahora se te va a escapar la oportunidad. Que nunca más esto va a estar delante de tus ojos. Que vas a perder la gran oportunidad de tu vida. En general, la prisa no pertenece a los santos, porque los santos de Dios reposan en la voluntad de Dios, en las oportunidades de Dios, en que Dios hará lo que Él quiere. Es mucho más probable que peques de apresurado a que peques de paciente. Eso es lo que mayormente ocurre. Nuestra prisa debería ser prisa para hacer lo bueno. Prisa para cumplir los propósitos o los compromisos que nos hemos hecho con Dios. Prisa para encontrarnos con Él de mañana. Prisa para encontrarnos con Él de tarde. Prisa para arrepentirnos. Prisa para pedir perdón. Pero eso no es lo que generalmente ocurre, ¿cierto? Porque nosotros somos malos. En ese sentido, la prisa de los santos es una prisa premeditada. Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. La prisa es para el cumplimiento de lo que ya sabemos que tenemos que hacer. En cambio, la prisa de los pecadores y la prisa del pecado es una apresurada. Una que de un momento a otro pone sediento al corazón. Lo hace latir, saltar de forma desbordante, sedienta. Esto es algo que tiene que hacerse ahora. Quien hace 10 segundos atrás no sabía que tenía que hacerlo y no quería hacerlo. Pero ahora me desborda la pasión. Esa prisa no es una prisa que debe ser saciada, sino que debe ser puesta bajo cautiverio, bajo control, porque de lo contrario nos comportamos igual que los judíos, que condenaron al Hijo de Dios. Segundo aspecto de la maldad que resalta en nuestro texto, el ritualismo, el costumbrismo o la santidad externa. Para eso vamos a leer los versículos 28 y 39. Parte del versículo 28 dice, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y versículo 39 por parte de Pilato dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Nos preguntamos nosotros, ¿son malos los ritos, las costumbres, las ceremonias?
No. De hecho, nuestro culto es rígido. Nosotros sabemos que tenemos que ponernos de pie en cierto momento, que decimos amén, que la lectura en general es antifonal. Nosotros estamos acostumbrados. Ese no es el problema, hacer algo. El problema es la disposición de nuestro corazón, cuando algo se hace meramente externo. Pero también tenemos el ejemplo de Pilato, donde hay cierta costumbre que es netamente pecaminosa. ¿Qué puede haber más malo que soltar a un malhechor? Porque simplemente viene el día en el cual se celebra la Pascua y la costumbre es soltar a un malvado. Eso es derechamente malo, una costumbre corrupta, perniciosa, mala. Pero hay otras costumbres que son buenas. A favor de esto podemos decir que el mismo Señor que constituyó a un pueblo instituyó la adoración hacia Él. Y lo hizo mediante fiestas, ofrendas, sacrificios, los cuales se hacían siempre en la misma fecha. Era así la adoración del Señor. Pero más adelante el pueblo, haciendo todas estas cosas, el Señor las recrimina en Amós 5, 21 al 24. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Las mismas ceremonias que el Señor instituyó, que ahora el pueblo le entrega, de repente se volvieron desagradables para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto puede ocurrir? Porque la religiosidad se había vuelto meramente externa y ya no se entregaba junto con el corazón. Se hacía lo que se tenía que hacer, pero el corazón se dejó a un lado. Volviendo a nuestro texto, el Señor nunca dijo que no se podía entrar en la casa de un gentil y que por eso quedaba inmundo. Era parte de la ley oral judía en la cual ellos consideraban esto. Y quizás lo consideraban en parte por la fiesta de los panes sin levadura que iba junto con la fiesta de la Pascua, en la cual se tenía que sacar toda la levadura que hubiera en una casa. Entonces, como el pretorio pertenecía a Roma y a ellos no les importaba la ley judía, probablemente ellos decían: ahí tiene que haber levadura, por lo tanto no podemos entrar si no quedamos ritualmente contaminados. Esa probablemente es una de las explicaciones que pudiésemos encontrar para que no entraran, no quisieran entrar. Sin embargo, la levadura siempre simbolizó el pecado, la contaminación. ¿De qué sirve no entrar en una casa con levadura si ellos son los que tienen la contaminación dentro? Las casas cubiertas, las paredes con hongos, ellos imaginaban por causa de la levadura, pero sus propios corazones estaban llenos de la levadura verdadera, la cual es el pecado. ¿De qué importa sacar toda la levadura de la casa si no se saca el pecado del corazón? Eso era más importante que lo otro. MacArthur da en el clavo realmente cuando él comenta: Juan anota esta observación cargada de ironía al advertir el recelo de los jefes de los sacerdotes en cuanto a la limpieza ceremonial, mientras incurrían en una contaminación moral continua y sin paralelo por sus actos en contra de Jesús. Nosotros sabemos que los hombres siempre se quieren vestir de limpieza, de pureza. Eso querían los judíos: santidad externa, limpieza, que todos vieran sus ropas blancas y recién lavadas. Y Pilato también le importaba eso. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Porque yo no lo voy a enjuiciar sin una acusación. Pero luego, cuando lo comienzan a apretar, ¿qué ocurre después? Saca lo que hay en su interior. Hay pecado. La contaminación interna va a echar por la borda la limpieza externa, porque lo de adentro mancha lo que está afuera. Si vemos a un chancho, un cerdo, terneado, vistiendo un terno, ¿eso quita que le gusta revolcarse en el barro? ¿Eso tapa que está en realidad lleno de barro? No, de hecho el terno y su camisa blanca que se pudiera poner se va a manchar con el barro, porque lo interno puede contaminar lo externo y es aún más importante. Pero Jesús, Él no viene cargado solamente con santidad externa, sino que Él viene también cargado y lleno de pureza interna. Él tiene ambas cosas. Él es verdaderamente humano, pero sin pecado, como nos dice Hebreos.
Él cumplió todos los mandatos de Dios, como atestiguan todos los evangelios. Él se mantuvo santo en todo tiempo. Pero vemos que mientras más va creciendo la santidad de Cristo a nuestros ojos, mientras más son expuestos los hombres a la santidad de Jesús, las tinieblas se van removiendo. Como cuando una piedra es lanzada en el fondo de un río o de un mar cristalino y se ve cómo comienza a surgir el polvo, eso pasa con los hombres. Cuando se enfrentan a la santidad de Dios, siempre son removidas las aguas profundas y más de su maldad se ve. Otra aplicación práctica. ¿Qué ritos, qué ceremonias hay en tu vida? Porque las ceremonias no son de frentón malas. A lo mejor ceremonias, ritos y costumbres en tu vida son la oración matutina, la oración vespertina. Eso no es malo. Acción de gracias antes de cada una de las comidas. Eso tampoco es malo. Venir a los cultos los domingos, abrir tus labios para cantar a Dios, ponerte de pie en las oraciones, leer, decir bendiciones, que el Señor te bendiga, decir amén cuando se oye algo que es conforme a la Escritura. Eso es una costumbre, pudiera ser considerado algo así. Eso no es malo. El problema es cuando en tu corazón haces todas estas cosas, pero tu corazón está lejos de Dios. Ese es el mayor problema. No es malo pararse y decir la palabra de Dios, pero es malo cuando el corazón no está presente para Dios. Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Es decir, ustedes se pueden presentar a Dios cada domingo como una costumbre. Eso es una cosa. Otra cosa es que procuren hacerlo aprobados. Eso es otra cosa. El Señor, citando a Isaías, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que el pueblo le estaba honrando. Eso era un hecho. El problema no era la honra que le estaban dando con sus labios. El problema era que el corazón estaba lejos de él. Y en otra ocasión Cristo también dijo: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, haciendo referencia al cumplimiento ceremonial perfecto de todo lo externo, pero lo interno, la misericordia, la justicia, la fe, se había dejado fuera. Por lo tanto, es necesario que nosotros miremos las costumbres de nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos por costumbre? Y entonces sondeemos nuestro corazón para ver si realmente eso es bueno. ¿O será que estamos contaminando y manchando lo que tiene apariencia de santidad? Porque nuestro corazón no está con Dios. También eso se aplica a la vida de la iglesia o de una edificación. ¿De qué sirve tener nuestro piso encerado si el púlpito está contaminado con herejías? Eso no sirve de nada. ¿De qué sirve que haya muchas sonrisas entre nosotros si la comunión está envenenada por el murmullo dentro de las casas? Eso es algo a lo cual tenemos que prestar atención. Si no, podemos ser igual que los judíos, preocupándonos de no contaminarnos para la Pascua, pero ellos están entregando al Hijo de Dios, a un inocente. Tercer aspecto de su maldad, que vemos en el texto, porque si no pudiéramos hablar muchos aspectos de la maldad. La maldad que vemos en el texto es perversa, en el sentido de que es premeditada y es voluntaria. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Los judíos no tenían ninguna acusación verdadera contra Jesús. E intentan evadir esta pregunta. Pero tanta es la perversión de la maldad de estos judíos que ellos, que son los victimarios, de repente resulta que son las víctimas. Porque ellos dicen: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Como diciendo: Pilato, ¿tú crees que te traeríamos trabajo porque sí? ¿Tú crees que te molestaríamos por cualquier cosa? ¿Desconfías de nosotros, hombres íntegros, santos y religiosos? ¿Crees que nosotros nos comportaríamos perversamente? Así es la perversidad del hombre. Intentan hacerse siempre los que no cometieron ninguna maldad y de repente resulta que el victimario es la víctima y tienen el descaro de hacer esto.
Pero ellos dicen esto porque no tienen ninguna acusación verdadera contra Jesús. Lucas 23, versículo 2, nos dice una de las acusaciones en este momento. Dicen, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y el testimonio de los evangelios es que esto no era así. Lo que pasa es que tienen que acusarlo de una forma civil, porque a Pilato no le importa para nada la ley judía. Entonces, ¿qué tienen que decir? Pervierte a la nación, hace disensiones, forma grupitos. Él quiere ser rey como el César quiere ser rey. Él dice que no hay que pagar tributo. Entonces tratan de hacer una acusación civil, política, porque religiosa a Pilato no le interesa. Y lo acusan de cosas que Jesús no dijo. ¿Cómo se puede llegar a esto? ¿Cómo se puede llegar a acusar al Hijo inocente de Dios de todas estas cosas? Y aún más, recordemos que los que iban en esta turba eran los judíos que estaban en la cúspide. Pero usted cree que del camino de casa de Caifás hasta el pretorio no se despertaron algunos judíos, se vistieron rápidamente y se unieron a la turba. Habían entre ellos algunos que no sabían ni siquiera lo que estaba pasando, pero no dudaron en unir sus voces diciendo, crucifícale. No dudaron. Simplemente se sumaron por mera curiosidad. Otra aplicación práctica de esto. En el día de la acusación, en el día de la turba, tú no seas uno que simplemente se une a las voces. En el día de el murmullo y de la murmuración, tú no seas uno que expande la murmuración. El Señor ha establecido una forma de cómo arreglar los problemas. ¿Tienes tú un problema con tu hermano? Anda y habla con el hermano. Si no te escucha, llévalo ante los testigos sabios, obviamente. Y si no lo escucha, tráelo a la congregación, y si no se arrepiente, entonces tenle por gentil y publicano. Y si alguien viene a ti diciendo que tiene un problema con el hermano, entonces tú dile, bien hermano, me parece muy bien. ¿Y cuándo lo vas a conversar con el hermano? Porque a mí no me sirve que tú me comentes los pecados de otra persona. En el día del murmullo, en el día de la murmuración, tú no seas parte. Como todos los judíos que se unieron a la turba y porque había mucho boche, entonces había que repetir lo que la gente decía. Y obraron neciamente. Cuarto aspecto de la maldad. Esta es indiferente y evasiva. Nos saltamos al versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato tiene un interrogatorio con Jesús a solas. A solas. Porque Pilato muy probablemente sabía que si hacía su interrogatorio afuera, iban a estar los judíos todo el rato diciendo es mentira lo que dice y presentando una y otra acusación, mucho ruido. Entonces, ¿qué hace? Lo trae dentro del pretorio. Por lo tanto, tenemos que tener esa visión. Él está solo y él va a tener 5 a 6 horas antes de que ocurra su veredicto final. Pudo haber hecho muchas cosas. Pilato es el único que puede decidir si él es absuelto o si él es condenado a muerte. Estaba en sus manos esa decisión. Y de hecho, si él más tarde se ha de lavar las manos, eso no le quita a él responsabilidad alguna, porque era su palabra la que tenía ese poder. Él tenía delante de sí, como él dijo, no solamente al rey de los judíos, él tenía delante de sí al rey del universo, como él mismo pregunta. Y nosotros pensamos, Pilato, ¿por qué no ocupaste más tiempo? ¿Por qué no preguntaste más? ¿Por qué no profundizaste más? ¿Por qué no esperaste la respuesta de cuando preguntaste qué es la verdad? Pero su orgullo no lo permite. Porque él dice, ¿qué tengo que ver yo con las cosas de los judíos? Los tuyos propios te entregan. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Pensando que la vida de este mero hombre judío no iba a impactar la suya. Pero no fue así. La vida de este hombre era más valiosa que todas las vidas del mundo. Él tuvo la oportunidad de estar a solas con el Hijo de Dios. Si él hubiese recibido al César, nos imaginamos la pompa. Y aún más si pudiese estar a solas con el César. ¿Qué banquete no hubiese preparado? Pero como tan solo estaba recibiendo no al rey de Roma, sino al rey del universo, entonces le pareció bien tenerlo en un juicio corto y sin darle importancia. Pilato dice, ¿qué es la verdad? Eso le dice a Jesús, le pregunta.
Y Gill comenta este texto, John Gill, el pastor bautista de antaño, dice: Jesucristo mismo es la verdad, es verdadero Dios y verdadero hombre, la verdad de todas las transacciones del pacto, de todos los tipos, promesas y profecías. Todo lo que dijo y enseñó fue verdad, y la verdad de toda doctrina proviene de él. El Evangelio es verdad, proviene del Dios de verdad, se encuentra en las Escrituras de verdad. Cristo es la verdad misma, es la sustancia de él. El Espíritu de verdad interviene en él y lo conduce a él y lo hace eficaz. Todo es verdad y cada doctrina particular de él, como la manifestación del Hijo de Dios en la naturaleza humana, su venida al mundo para salvar al mayor de los pecadores, la justificación por su justicia, el perdón por su sangre, la expiación por su sacrificio, la resurrección de los muertos, todo es verdad. Cristo es la verdad. Pero podemos entender nosotros que Pilato utiliza esta pregunta para evadir la verdad, para evadir lo que estaba ocurriendo. Esta es la maldad. ¿Cómo es que Pilato puede hacer esto? Ocupar una pregunta tan importante tan solo para en ese momento pasar por el lado de Jesús y salir nuevamente con los judíos y decirle: yo no hallo delito en él. Nunca quiso saber la respuesta. En realidad, esa es la realidad de Pilato. ¿Y por qué hace esto Pilato? Porque la maldad, como ya la hemos visto, no solamente es lo que ya hemos dicho, sino que también es cómoda, es hipócrita y es necia. Versículos 38, 39 al 40. Dice Pilato: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato intenta buscar una solución cómoda, porque como por costumbre hacemos esto, entonces no me gano el odio de ustedes, porque claramente que van a elegir al inocente. Entonces, ¿quieren que les libre a Jesús? Y todos quedamos felices, no queriendo quemarse con nadie, manteniéndose en su comodidad, porque la maldad es cómoda. Entonces el cómodo Pilato, dice él en su hipocresía: ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Y por qué su hipocresía? Porque él no creía que él fuera el rey de los judíos. Él lo dijo como burla, él lo dijo de otra forma. ¿Y qué respondieron los judíos? Los necios, necios hipócritas: no a este, sino a Barrabás, el que era un ladrón. Y Barrabás también era un homicida y era un insurgente. Fueron necios y fueron hipócritas, porque se supone que ellos buscan la santidad de Dios. Y ellos sacan un ladrón. Y también necios, porque están sacando a uno que fue homicida e insurgente, a uno que va a tratar mal a su propio pueblo. Eso es ser necio. Pero el pecado siempre lleva a más pecado. Esa es la realidad. La maldad siempre va a llevar a más maldad. Proverbios 4, 14 al 18 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, hermanos, contemplen ustedes ahora la gloria, el brillo de la gloria de Jesús que va camino al Calvario. Porque mientras ellos, como dice el texto, no duermen si no han hecho el mal, mientras ellos pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, y en este caso a Jesús, ellos comen el pan de maldad y beben el vino de robos. Mientras ellos hacen esto, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cristo va camino al Calvario. Y mientras la maldad se va intensificando y se va mostrando con sus verdaderos dientes, entonces es cuando más podemos ver también el brillo de la gloria de Cristo y de su evangelio, de su sufrimiento. Él, como el siervo que no abrió su boca, enmudeció,
¿Saben por qué enmudeció? Porque probablemente si la habría estando con Pilato o con Herodes en el otro juicio, que también nos relata otro evangelio, quizás hubiese sido absuelto. Y ese no era el plan de Dios. Por lo tanto, él prefiere ser uno que no se defiende para hacer la voluntad de Dios. La maldad de los hombres, como lo hemos estudiado, es apurada, formalista, perversa, indiferente, evasiva, cómoda, hipócrita y necia. Pero la bondad y la perfección de Jesús es calmada, es interna, limpia, amorosa, valiente, sacrificial, veraz y sabia. Todo en contraposición a lo que los malos hombres son. Porque, breve meditación, no era cómodo ir a la cruz. No era cómodo ir a la cruz. La solución cómoda era que dejen de existir todos. Porque todos son malos, que todos dejen de existir. Dios se mantiene justo y el pecador paga su pecado. ¿Cuál es el problema? Pero la solución no era cómoda para Jesús. Él debía morir una muerte. Él debía vivir y sufrir lo que nunca tuvo que haber sufrido. ¿En qué sentido? Él era el Dios de los cielos. Él no tenía por qué sufrir frío, hambre. Él no tenía por qué ser bofeteado por pecadores, ni escupido, ni latigado, ni una corona de espinas puesta en su cabeza. Él no tenía que sufrir absolutamente nada de eso. No fue cómodo para Jesús, pero sí fue sacrificial. Ese sí es un atributo que le podemos dar a Jesús y a su voluntad. Dios tiene una mente insondable. Él declara en Isaías 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios controla todo para su propósito, todo para su placer, para su deleite, lo que nosotros llamamos la doctrina de la providencia, en la cual todo Dios lo pone a su favor y contribuye a sus propósitos. Dios no se hace cargo de la maldad, cada cual paga su pecado, pero Dios torna todo para su bien y para su gloria, de forma que aún la maldad del hombre exalta su gloria y su pureza. La providencia de Dios, para poder ilustrarla de alguna forma, es como cuando un hombre malvado tiene una lanza en su mano y entonces la quiere lanzar, la quiere proyectar. Sin embargo, al hacerlo, Dios dobla la punta de la lanza. Y la misma fuerza que ese hombre utiliza para querer matar a otro, es la misma fuerza con la cual la propia lanza se clava en su propio corazón y destruye toda la maldad. Eso es lo que nosotros vemos en toda la Escritura. Aún si ustedes han leído el libro de Esther, la muerte de Amán, el agageo, realmente deja sublimemente pronunciada cómo es la providencia de Dios. Que aún la misma horca que se construyó para un hombre fue utilizada para el que deseaba el mal. Esa es la providencia de Dios. La propia cruz que buscaban y anhelaban fue utilizada para exaltar la gloria de Dios y para destruir la maldad para siempre. El que tenía la lanza en la mano jamás pensó que esa lanza iba a ser enterrada en su propio corazón. Esa es la providencia de Dios. Sus caminos inentendibles para nosotros, pero amables para nosotros, porque los podemos amar de todo corazón. Veamos entonces brevemente la providencia de Dios en nuestro texto. Versículos 31 y 32. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. El Mesías no venía en una hoja en blanco. Habían mucha cantidad de profecías en el Antiguo Testamento de cómo el Mesías venía, dónde nacía, qué milagros iba a hacer, qué vida iba a vivir, qué muerte iba a morir, como también leímos en Isaías 53, cuál iba a ser su obra, cuál iba a ser su tipo de reinado, todo estaba profetizado. Pero aún, si tomamos solamente las palabras de Jesús, Él dijo, por lo menos 3 veces solo en el Evangelio de Juan, que Él debía ser
levantado, no solamente sepultado. Él tenía que ser levantado. Los judíos, para dar muerte, lapidaban, lanzaban piedras para dar muerte. Pero los comentaristas dicen que aproximadamente desde el año 6 después de Cristo, eso se les fue quitado, en parte porque eran muy implacables y daban muchas muertes. Y eso aparte también podía provocar tumultos y disensiones y peleas, y esta provincia era una provincia problemática. Entonces se les quitó el poder de dar muerte y se le dejó solamente al gobernador. En este caso, en nuestro personaje sería Poncio Pilato. Solamente él podía pronunciar la pena de muerte, por lo cual los judíos no podían matar a Jesús. Pero aún algunos creen que la verdadera razón de por qué no lo mataron no es solamente porque se les había quitado el poder matar. Si nosotros recordamos, y como leímos anteriormente en el culto de oración, ellos dieron muerte a Esteban, lapidando. Se supone que no podían. Pero cuando estaban con el odio aquí en su corazón, no había un gran problema en hacerlo. Pero los judíos tenían tanto odio en su corazón que algunos comentaristas igual dicen que muy probablemente no querían solamente que sufriera producto de las piedras, querían que tuviera la peor muerte disponible en ese momento. Porque no había peor muerte que la crucifixión. Era una humillación cargar la cruz desnudo, y aún Jesús estuvo en el centro, el peor lugar. Sufrir ahí por no poder respirar, siendo traspasado, avergonzado, la peor muerte, eso probablemente querían también los judíos. Y así ellos, queriendo satisfacer su maldad perversa, cumplieron la voluntad de Dios. Porque si lo hubiesen lapidado, ¿qué pasaba? No se cumplía la profecía. Pero Dios contuvo la maldad de ellos en muchas ocasiones. Y aún ellos de su propia maldad dijeron, crucifícale. Y haciendo eso, Dios tornó esa propia lanza para su propio corazón. Porque Dios torna el mal en bien, pero para sus propósitos. El bien para Él y claramente también que para su pueblo. Porque que Dios hiciera eso fue el bien para nosotros. Segunda porción, en la cual podemos considerar la providencia de Dios, versículos 33 al 38, el interrogatorio. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Los judíos, buscando la crucifixión de Jesús, lo llevan a Pilato. Y entonces tenemos a Jesús ya no solamente en el tribunal judío como estuvo anteriormente, sino en el tribunal romano. ¿Y qué ocurre en este tribunal romano? Tres cosas. Primero, se reconoce su inocencia nuevamente, porque no se halló en él delito alguno, y eso quedó plasmado para la posteridad. Segundo, se reconoce su reinado, porque se dice cuál es la verdadera naturaleza de su reinado, es de carácter espiritual. Y también se reconoce su veracidad, porque Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y Cristo ahí era la verdad. Este es el Dios que lo controla todo, porque aún su inocencia fue exaltada. Recordemos que estamos en la fecha de la Pascua. ¿Y cómo debía ser el cordero? El cordero sacrificial. ¿Cuáles son sus características? Sin tacha, sin mancha, blanco, perfecto. Y tenemos a Jesús pasando por un tribunal perverso judío, no hay acusaciones. Tenemos a Jesús siendo llevado por los judíos, enardecidos, odiosos, llevándolo al tribunal romano.
que en esta fecha, en el contexto mundial, era el tribunal humano vigente más poderoso y también uno de los más sabios y justos. A pesar de todo, en todo el mundo, Jesús es llevado a este tribunal, declarado inocente, una vez más. Y entonces vamos a tener al Cordero preparado para que ahora, delante del tribunal divino, también sea hallado una vez más justo, su sacrificio perfecto, aroma agradable. Fue encontrado perfecto, sin mancha, sin tacha, blanco. Pero ellos, los judíos, hicieron esto porque querían que esto ocurriera. No, ellos hicieron esto porque querían que fuera crucificado. No importa si lo declaran inocente o culpable, no importa. La cosa es que Él muera, que Él sea quitado. Ellos, sin querer hacer la voluntad de Dios, hacían la voluntad de Dios. Esa es la providencia de Dios. Todo estaba preordenado, aún los pasos malos de los hombres, Dios los tuvo en consideración para cumplir su propósito. Pasemos a las preguntas finales de meditación. ¿Has meditado alguna vez en la maldad del corazón de los hombres? Porque por ahí algunos dicen, los hombres son buenos y hacen cosas malas. Pero la Escritura dice que los hombres son malos y a veces hacen cosas buenas. Y ya, nosotros lo creemos, porque creemos en lo que la palabra nos dice. Pero después vamos caminando por el mundo y vamos considerando que ese colega es buen colega, es una buena persona. Solamente le falta Dios en su corazón. Si le falta Dios en su corazón, le falta todo. Absolutamente todo. Si los hombres no son tan malos como pueden ser, solamente es porque Dios contiene la maldad en sus corazones. Si los judíos no mataron antes a Jesús, es porque Dios contuvo la maldad de los judíos para que muriera en el tiempo propicio de su propio plan. Aún usted se dará cuenta que hay personas que parecen buenos colegas, buenas personas, pero cuando usted empieza a hablar de Dios, de repente se empieza a acabar la bondad, de repente se empieza a acabar la paciencia, de repente la buena persona ya no es tan buena persona, porque siempre la maldad del hombre resalta cuando la santidad de Dios es expuesta. Y eso es lo mismo que nosotros vemos en nuestro texto. Mientras más cerca de la cruz, mientras más evidenciada va a ser la santidad, la inocencia de Cristo, la santidad de Dios en su justicia, que Él debe pagar los pecados porque si no, no puede haber paz. Entonces, cuando eso ocurre, la maldad de los hombres más y más florece y más reluce. Pero en segunda instancia, segunda pregunta, ya que hablamos de la maldad de los hombres, ¿es usted humano o es otra cosa? ¿Es hombre usted o es mujer? ¿Eres hombre o eres mujer? Eso es muy importante, porque entendemos a la luz de la palabra de que las personas son malas, pero nosotros también somos personas y por lo tanto también tenemos pecados. ¿O tú te crees siempre el bueno de la película? El que siempre es honesto, el que siempre dice la verdad, el que siempre está sufriendo por los pecados de los demás, pero nunca hace sufrir a nadie por causa de sus pecados. Tenemos la tendencia a considerarnos así, pero eso no es justo delante de Dios, porque así como decimos que el hombre es malo, nosotros también somos malos. Y podemos caer en el mismo pecado de los judíos. Pero Pilato, ¿crees que nosotros te molestaríamos por nada si nosotros somos hombres íntegros, santos, justos? Y así se presentan siempre algunos delante de Dios. Mira, Dios, el mal que hacen contra mí. Injustamente hacen esto contra mí. Siempre todos son injustos. Y de repente pasamos de ser victimarios a ser víctimas. Y la verdad es que nosotros somos victimarios. Ese es el diagnóstico, porque nosotros hemos pecado contra el cielo y hemos pecado también contra Dios. Todo el tiempo. Siempre ha sido así. Cuando alguien propone algo espiritual o se hablan de las cosas de Dios, se habla como una oración especial o una actividad espiritual especial, o se hablan de los evangelismos, o se habla de apoyar las misiones como
Concepción, que aún es misión, o Quillón, donde para la gloria de Dios nuestro hermano Jason, por ejemplo, aporta bastante. Cuando se hablan de estas cosas espirituales, de repente lo primero que surge en nuestro corazón es la maldad. Entonces surge la prisa maligna como la conversamos. Y en vez de tener esa intención de ayudar rápidamente, primero las excusas. Oh, pero es que igual es lejos, igual y la benzina, y cuántas veces. Entonces empiezan a generarse los problemas, como ir a Quillón. Igual es un problema. ¿Y cuántos vamos a ir? ¿Y cómo distribuimos los gastos? La prisa, para las excusas siempre. O con Concepción, los domingos en la tarde. ¿Y qué tiempo entonces tendré para descansar? Y así comienzan siempre las excusas, rápidamente. También surge en nosotros el ritualismo externo o el costumbrismo, simplemente. Sí, hermanos, hay que orar por eso. Pero nunca ora por eso. No le interesa. Sin embargo, está ahí la fachada bien limpia. Sí, hay que orar por eso, para que el Señor haga su voluntad. Pero no quiere hacer realmente la voluntad de Dios. Surge la perversidad y empezamos a cuestionar la voluntad de Dios. ¿Y será que eso Dios lo quiere hacer? ¿Será que eso prosperará? Y nos ponemos pragmáticos también. Porque todo lo empezamos a juzgar en base a si creemos que servirá o creemos que no servirá. Pero no le preguntamos a Dios. Nos ponemos indiferentes. Porque cuando se habla de este tema, no importa mucho, indiferente como Pilato. ¿Y qué es la verdad? Y ahí quedó. Nunca pregunta, nunca está. Así surge la maldad de nuestro corazón cuando se hablan de cosas espirituales. No pregunta, no está, no le interesa, no sabe. Nos ponemos cómodos también, como Pilato. Busquemos una solución fácil. ¿Y no podrá ir otro? ¿No podrá ser otro el que lo haga? Nos ponemos hipócritas, porque lo que no queremos dar para Dios, o lo que damos muy problemáticamente para Dios, luego vamos al mundo y lo entregamos con toda facilidad. Tiempo, recursos, dinero, nuestro corazón. Todas las cosas que nosotros administramos se van a gastar en algo. Siempre. El tema es en qué lo vamos a gastar. Ese es el verdadero asunto. Porque yo mi tiempo lo voy a gastar igual. Mi dinero lo voy a gastar igual. Mi corazón lo voy a entregar igual. El asunto es en qué. Y el asunto es por qué me cuesta tanto cuando es para Dios y no me cuesta cuando es para el mundo. Surge la maldad de nuestro corazón en todo tiempo y nos ponemos necios, como los judíos y como Pilato, porque desperdiciamos nuestra vida, ganando el mundo, pero perdiendo lo que es eterno. Esa es nuestra realidad. Entonces cuando decimos que los hombres son malos, sí, pero es que yo también soy hombre. Esta maldad también reside en mi corazón y debemos estar prontos para juzgarla rápidamente y no caer en el pecado que vemos aquí. Porque de lo contrario, mientras más santidad haya en la iglesia, más nos vamos a alejar, porque no estamos en sintonía con Dios. Tercera pregunta. ¿Crees que Jesús es el Cristo? Porque para esto escribió Juan el Evangelio. ¿Crees que Él es el Salvador? ¿Crees que Él ha traído la redención para tus pecados? ¿Que Él ha pagado el precio? Entonces dale tu vida a Él completamente, para que tengas vida en su nombre, como dice Juan. Para que tengas vida en su nombre. Y última pregunta. ¿Crees que la providencia que gobernó la vida de Jesús no gobierna también tu vida en el día malo? Porque días malos vienen, como vinieron días malos en la vida de Jesús. Eso siempre va a pasar con nosotros. Van a venir días malos, días de aflicción, días de sufrimiento. Pero si tú eres hijo de Dios y estás en el verdadero Hijo de Dios, el cual es Cristo, entonces el mismo amor que hay del Padre a Jesús, el verdadero Hijo, es el mismo amor que Dios tiene para contigo. Y también la misma providencia que gobernó la vida de Jesús va a gobernar tu vida. Y por eso es que no nos impacientamos. Las cosas de Dios llegarán cuando Dios quiera. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Jesús pudo haber sido librado? No lo fue. La providencia de Dios
funcionando a favor de propósitos mayores. Es más, otros han declarado, si yo voy a glorificar a Dios mediante mi pobreza, entonces Dios, manténme pobre. Porque el objetivo principal de nuestra vida es estar con Dios y glorificarle a Él para siempre. Ese es nuestro mayor propósito, gozar de Él para siempre, dar nuestra vida en gloria a Dios. Entonces, si hemos de glorificar más a Dios por prisiones, por interrogatorios y latigazos como lo hizo Pablo, entonces es mejor que así sea. Confiemos en la providencia de Dios, es difícil, pero Cristo, el siervo sufriente, nos da el panorama de cómo hay que hacerlo. En oración, en templanza, en tranquilidad y reconociendo que lo entenderemos todo después. Hoy día quizás no, pero lo entenderemos todo después. Esa misma providencia está con nosotros si nosotros somos hijos de Dios.